están? Soy Ana, Mamaholic, y este es un nuevo espacio, por así llamarlo, porque el contenido que vamos a ver hoy lo van a poder ver y escuchar en IGTV, lo van a poder escuchar en mi nuevo podcast y lo van a poder ver y escuchar en mi canal de YouTube. Así que esténse al pendiente porque pronto empezaremos esta entrevista sobre el tema COVID, post-COVID, COVID en niños, con todo el tema de las nuevas variantes y obviamente también el tema de las pruebas, que a muchos nos causa a veces confusión, entender cuál es cuál. Vamos a tener un invitado, el doctor Andrés, que ahora se los voy a presentar en unos minutos para que platiquemos súper breve en 4 diferentes etapas, según como lo estén viendo, en unas de corrida, en otras por etapas, pero para que puedan tener toda la información de la gente correcta, que son, en este caso, los doctores y el personal de salud. Vamos a empezar ahora la entrevista con el doctor Andrés, que les había comentado que justo me encontré yo con un video tuyo sobre pruebas, donde explicabas muy claro las diferencias entre ellas, porque sin duda ahorita lo vamos a platicar. Creo que la gente está un poco confundida con las distintas pruebas que hay y creo que tenemos que ser más responsables, sobre todo cuando estás atrás de un Instagram, de un Facebook, de un YouTube, de cualquier canal. Tenemos que ser muy responsables con el contenido que subimos. Y a mí me pasó que yo veía a estas influencers subir pruebas rápidas, las de sangre, como para juntarse. Vamos a hacer una reunión, nos la hacemos todas y salimos todas negativas, ya, pues, ya comemos juntas, ¿no? Por un ejemplo. O sea, estas pruebas, digamos, de sangre rápidas, ¿qué tan fiables son o qué tan efectivas son? Yo no creo que sea un método para la gente reunirse, ¿no? Porque creo que al contrario, pueden salir más contagios, pero platicarnos, o sea, ¿qué tan efectivas son estas pruebas o no? Bueno, las pruebas sí, en efecto es todo un tema. Me gustaría decir primero que una prueba mal usada es peor que no usar pruebas, ¿no? Porque entonces da una sensación de seguridad falsa y entonces dispara los contagios y es una pésima idea. Las pruebas rápidas, que además es otro tema porque en mexicano se da mucho por asignarle nombres a las pruebas, pero no son los nombres oficiales, sino como la gente las quiere identificar. Entonces, la prueba rápida no es algo que se deba de llamar así, ¿no? Es una prueba de anticuerpos por inmunofluorescencia. Ese es el nombre real, que es la de la gotita de sangre en la plaquita. Esa prueba no es que sea buena, no es que sea mala, es una prueba que no es para diagnóstico de COVID. Es una prueba que nos habla de si hay anticuerpos, IgM, que es el anticuerpo de fase aguda, pero aún así la fase aguda empieza a elevarse esos anticuerpos a los 7 días de la infección. Entonces, agudo tampoco es. Y los otros anticuerpos son los IgG, que esos se elevan a partir de las 3 semanas de la infección. Hay un gran porcentaje de pacientes que no hace anticuerpos contra el COVID, sobre todo los asintomáticos, y hay muchos pacientes que tardan a veces más de una semana en elevar los IgMs. Entonces, no es una prueba diagnóstica, ni siquiera es una prueba que deberíamos de estar discutiendo como diagnóstica de COVID. Fue una herramienta desesperada utilizada al inicio de la pandemia, medio mal utilizada, porque también nos gusta mucho a veces saltarnos todos los procesos, queremos ahorrar dinero, porque sí, claro, la PCR está carísima, pero en ese intento nos eliminamos toda la ciencia que hay en una patología. Entonces, fue una medida desesperada que llegó a manos de gente que no es doctora y fue utilizada muy mal. Sí, que nomás para que todos tengan claro, no es medida de, vamos a ver si nos juntamos, me la hago. O sea, justo lo que estás No. diciendo no funciona de esa Ahora, manera. Dime. recientemente salió otra prueba rápida, ¿no? Que la gente la quiso bautizar como la de Abbott, porque Abbott es de los principales comercializadores, o es la de antígeno. Pero la misma palabra antígeno y anticuerpo a veces la confundimos, cuando el antígeno es lo que tiene el virus y el anticuerpo es lo que produce el cuerpo para defenderse del virus. La de anticuerpo, la de la gotita de sangre, la vamos a dejar fuera.
La de antígeno, que mide también por inmunofluorescencia, inmunoensayo, las partículas del virus, es la que es rápida, pero se toma en la nariz. Entonces, eso hay que entenderlo. También es rápida, también es en una plaquita chiquita, pero esa la muestra no es de sangre, es de moco y se toma de la nariz. Esa es mucho mejor que la de la gotita de sangre, porque sí está midiendo las partículas virales. ¿Qué diferencia tiene con la PCR? La PCR puede detectar cargas virales muy bajas, por lo tanto sale positiva desde antes de presentar síntomas. Cuando la de antígeno casi solo sale positiva cuando hay síntomas. ¿Sirve de algo hacerse la de antígeno regularmente si soy alguien que estoy en contacto? Pues sí, sí sirve. No es lo mismo que hacerse una PCR semanal, pero sí sirve. ¿Debo de usarla como para poder ver a quien yo quiera porque ya me la hice? No, porque el falso negativo es posible si no hay síntomas. Pero bueno, si alguien me dice, tengo que ir a ver a esta persona, me quiero hacer la de antígenos, ¿sirve más que no hacerla? Sí, ¿no? Esa es la conclusión. Okay. Y la PCR sigue siendo actualmente la prueba más fiable de COVID. ¿Cuál es el problema de la PCR? Que puede permanecer positiva mucho tiempo. Más de 2 semanas, más de un mes. Tengo pacientes que han permanecido positivos 3 meses, sin que ya tengan una infección activa. Entonces, para detectar si está en una fase muy activa de la enfermedad, sirve más la de antígeno. Ok, ok. Justo a mí me pasó eso. Yo me hice el mismo día y ya tenía síntomas, me sentía muy, muy mal, la de antígenos y la PCR, y la de antígenos me salió negativa y la de PCR me salió positiva. De todas maneras, me hice Ya, claro. PCR sabiendo que era la más certera, ¿no? Pero eso ¿Y puede ahí pasar. tenías síntomas? Sí, yo ya tenía síntomas desde el día ¿Qué que síntomas me la fui a tenías? hacer. Por ejemplo, a mí me dolía muchísimo la espalda baja, cuerpo cortado, o sea, me sentía Ok, muy mal. Estaba ya mormada. ok. Nunca tuve moco, pero me sentía súper mormada. Congestionado. Ajá, y con dolor de cabeza. Esos fueron mis primeros síntomas. Y así me la hice y salió negativa, ¿no? Que fue lo que a mí me llamó la atención. Por eso a todo el Claro. mundo le digo, hazte la PCR, porque ¿para qué estás jugando a que sí o que no, no? Sí, porque mira, la de antígeno, si sale negativa, no tenemos certeza 100% de que sea real, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hazte la de antígeno, si sales positivo, ya no tienes que gastar en la PCR. Si sales negativo, tú puedes decidir si te haces PCR o si el cuadro clínico es muy típico, pues te tomas como positivo en que haya salido negativo, ¿no? Entonces, sí nos sirve la de antígeno porque es mucho más barata, mucho más rápida y llega a mucho más personas, ¿no? Fue una bendición que existiera porque es la que se aplica en los kioscos de la Ciudad de México. El problema es eso. En los mismos kioscos no saben decirles qué significa negativo o positivo. Les dicen negativo y entonces la gente cree que ya puede ir a ver otras personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el peligro de una prueba mal utilizada, es el peligro de que hoy en día con los medios de comunicación como son, que es una ventaja tener medios de comunicación no filtrados y que cada quien tenga la libertad de expresión, pero es un peligro, ¿no? Es un peligro porque todos los niveles de comunicación están al mismo nivel sin filtro, entonces yo puedo darle la misma importancia como persona a algo que dijo un influencer, a algo que dijo un médico. Entonces, llega la información actualmente directo a las personas sin un escrutinio médico. Casi, casi me mandaban por WhatsApp papers médicos los pacientes. Digo, ¿tú por qué tienes que estar leyendo eso? O sea, tú para entender e interpretar eso Sí, necesitas tener estudios. Es como si yo me pongo a leer unos planos de arquitectura, ¿no? Pues no, no, no. claro, claro. Ahí decías un punto muy importante. La gente dice, ya salí, no sé, yo en mi caso, ¿no? Yo me contagié, mi esposo salió negativo y eso que él se hizo una prueba y luego al par de días se volvió a hacer otra prueba, ¿no? Pero hay gente pero él también estuvo como recluido, ¿no? O sea, los dos estuvimos recluidos. Pero hay gente que dice, yo salí negativo, ¿no? Mi pareja salió positivo. Bueno, yo ya, como que ya no voy a salir. Pero sí, o sea, todavía hay una posibilidad. ¿Cuánto es el tiempo de posibilidad que esa Claro, o persona puede sea, salir? la recomendación es, si tu pareja o alguien que vive contigo sale positivo, tú tienes que repetirte la prueba.
y que si no tiene síntomas, idealmente PCR, a los 5 días del último día que convivieron. Entonces, se hacen los dos la prueba, sale positivo, digamos, mi esposa. Yo me tendría que aislar de ella y 5 días después de ese aislamiento volverme a hacer una PCR porque me pudo haber contagiado ese último día y por eso yo no salí positivo. Entonces esas son cosas que a veces no es que no entendamos, sino no queremos aceptar. Sí, o sea, mi casa, nada más para decirte, mi casa se encuarentenó toda, literal, yo creo que como por mes y medio, porque éramos 5 personas viviendo en la misma casa. Entonces, quieras o no, pues si Una tienes locura. contacto con uno y tal, pues lo tuvimos que hacer así. Pero perfecto, bueno, creo que lo de las pruebas está súper claro. Ahora, el tema que está en boga, el tema de las vacunas, ¿no? Obviamente, esto es importante que la gente entienda, porque yo he escuchado mucha gente que es, ya me voy a vacunar y voy a viajar por el mundo. O sea, la función de una vacuna, corrígeme si estoy mal, es que te dé menos, o sea, no tan fuerte, ¿correcto? O sea, no va a evitar que no te dé, en este caso, pues el COVID. virus, ¿no? El Bueno, COVID. en general, obviamente, el objetivo máximo de una vacuna sí es evitar que te contagies, ¿no? Ese es el objetivo máximo. Eso se va logrando mientras más personas se vacunan. Entonces, las vacunas funcionan en rebaño. Si hay una persona vacunada contra la polio, en una sociedad de 2 millones no vacunados, es probable que ese se contagie porque la exposición es altísima. Entonces, su capacidad inmunológica de no contagiarse es menor a que si además de tener inmunidad convive con muy pocos contagiados. Entonces, las vacunas funcionan en rebaño. Por eso, tristemente, vacunar de 1000 en 1000 personas no sirve para absolutamente nada. Se tiene que hacer una vacunación masiva, lo más grande y lo más al mismo tiempo que se pueda. Sí sirve que alguien esté vacunado, por supuesto que sirve sin que estén vacunados los demás. Estas vacunas han ido estudiando la efectividad, si te puedes contagiar o no, y qué tanto te pueden dar las formas severas, ¿no? Si muchas, más que no te contagies, sobre todo están dirigidas, o más bien así sale el resultado, que sí te da COVID, pero no te da las formas graves, ¿no? Que sería, pues, excelente. Claro, claro, eso es un punto. Oye, y luego también me tocó escuchar, perdón, no voy a decir nombres, pero de una influencer que decía, se tienen que vacunar de la influenza para que te pongan la del COVID, que eso se lo dijeron en el centro de salud. ¿Qué tan cierto es Bueno, eso eso que? es una completa mentira. No necesitas O la sea, vacuna de la influenza para vacunarte de COVID, pero la vacuna de influenza es una vacuna que hay que ponerse cada año. Es 100% obligatoria para mayores de 65, personas con enfermedades, inmunosuprimidos, embarazadas, bebés y nada más. Pero es recomendada para todo el mundo. ok, ok, Entonces sí perfecto. somos un poco chistosos porque llega la pandemia de COVID, un doctor cuyo nombre tampoco voy a mencionar porque digo, no es que diga algo malo, ¿no? Simplemente recomiendan unos videos que se pongan la de influenza, entonces viene una horda de quererse vacunar contra la influenza a toda costa, sí, 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 y sale la vacuna de COVID y entonces dudo de la vacuna de COVID. Entonces, o sea, no somos congruentes con lo que esperamos, con lo que buscamos, con lo que leemos. Ejercemos criterios de leer headlines de lugares varios sin investigar ni siquiera realmente a qué se refiere cada artículo, ¿no? Entonces, sí hay que profundizar en ese tema porque es importante. Y ahorita que decías de las vacunas, yo creo que todos tenemos mucha duda y esta sí, ahora sí que como tu punto de vista médico, ¿cuál es la mejor vacuna? O ahorita todas están bien, ponte la que sea, o sea, ¿cómo saber cuál es la que nos tenemos que poner o la que nos toca está bien? ¿No? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a cuál es la mejor Bueno, vacuna todas ahorita? las vacunas que hay actualmente contra COVID tienen sus pros y sus contras. Ningún contra es realmente un contra peligroso. La que menos información se tiene, digamos, internacional por las políticas de ese país es la rusa.
Aparentemente la que menos efectividad tiene en cierta población es la de CanSino, que es la china. Actualmente las que más están poniendo son con una tecnología nueva que se llama de RNA, mensajero, que no cambian el DNA para siempre, no son un chip, simplemente ingresan al cuerpo y el cuerpo lee ese mensaje y produce la proteína contra la que debemos de hacer anticuerpos. O sea, produce ese antígeno contra el que tenemos que hacer anticuerpos. No te infecta del virus, nada. Esos son la de Pfizer y la de Moderna y son las que más se han aplicado ahorita. Okay. Tienen buena efectividad. Las estaban haciendo a partir de los 18 años, ya se están haciendo estudios de 12 a 18 años y eventualmente van a llegar a los niños. Siempre en cualquier campaña de vacunación emergente o de un medicamento emergente, siempre se protegen más a los niños y a las embarazadas, siendo esos los grupos a los que al último, después de estar bien seguros de la seguridad, se vacunan. Actualmente cualquier vacuna que se está poniendo tiene un nivel de seguridad altísimo, ¿no? Hay otros que son de vector viral, que te inyectan un virus llamado adenovirus, y ese adenovirus inyecta el material genético para producir ese antígeno contra el cual tenemos que hacer anticuerpos. Por ejemplo, esa es la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca. También todavía no están listas algunas de esas, pero van a ser muy buenas. Ahorita mi recomendación es ponte la que tengas enfrente, a la que tengas acceso. Los mayores de 55 años, yo no me pondría la CanSino porque sí tiene mucho menos efectividad. Entonces, no hay mejor, algunas son mejores en unas cosas, te protegen más de que no te dé, pero te protegen menos de que si te da, no te dé fuerte. Entonces, la que esté disponible va a ser la que deban de ponerse. Va, perfecto. Digo, aquí nos hacen una pregunta de ¿qué hace a una persona no candidata para ponerse la vacuna? Si es alérgica a una sustancia que se llama polisorbato, no debe de ponérsela. Si tiene COVID reciente, no debe de ponérsela. Y pues ya. COVID reciente, o sea, aprox como ¿cuánto tiempo? Pues mira, o sea, si fue un caso sintomático, a lo mejor esperar un mes. Si fue un caso sintomático, esperar 3 meses. Podrían hacerse ahí mediciones de anticuerpos y ver cómo están los niveles de anticuerpos y con eso decidir. Si ya no hay anticuerpos, si colocarlas, si hay anticuerpos, podrían esperar. Ok. Y luego, obviamente, pues la pregunta que creo que ya contestaste ahorita es ¿cuándo va a haber una vacuna para los niños? Pero como acabas de decir, según las fases, los niños y las mujeres embarazadas es lo último que dejan, ¿cierto? Así es. De todas maneras, las mujeres embarazadas sí están en posibilidad de vacunarse ahorita. Eso va a decir, termina siendo mucho decisión de la persona, ¿no? Yo ya le he recomendado en circunstancias particulares a algunas embarazadas que si yo fuera ellas, sí me lo pondría. Pero bueno, los niños, pues quién sabe cuándo va a haber, ¿no? Pero necesitamos vacunar sobre todo ahorita a los adultos. Es lo más importante. Pasemos ahora al tema de niños. Pues en las noticias obviamente salieron que estas nuevas variantes, ¿no? Afectan más a los niños. ¿Sí afectan más a los niños o sin esta nueva variante ya estaban afectando, pero igual y no escuchábamos tantos casos, ¿no? Ok, los niños se infectan menos por COVID y además les da un cuadro mucho más leve, mucho, ¿no? Siendo más del 60% asintomáticos. Estas nuevas variantes son más transmisibles, es decir, se contagian más rápido. No se ha demostrado a la fecha a ciencia cierta si alguna de esas variantes da un cuadro más intenso. Hay una por ahí, que creo que es la de Sudáfrica, que se cree que sí es 30 a 40% más probable que te dé un cuadro severo que las demás. Pero no se sabe aún, es muy temprano para decir eso. Entonces, sí, cualquier cepa de las nuevas es más probable que infecte a un niño que la anterior, sí, pero es igual, o sea, es más probable que infecte a un adulto que la anterior. No es que tengan estas nuevas cepas una predilección por los niños, sencillamente contagian más fácil a todos.
Ok, buenísimo. También nos preguntaban, ¿hay algo que pueda predisponer a los niños a enfermarse o a complicarse? Bueno, todos los reportes y estudios que existen sobre los niños y los factores pronósticos, que son estos factores que nos ayudan a saber si alguien tiene más o menos probabilidades de ponerse grave, hablan de pues, enfermedades preexistentes, ¿no? Si hay un niño que tiene una malformación cardíaca, un niño que ha tenido neumonías recurrentes, pues sí son niños que son más susceptibles. Sigue habiendo un espectro desconocido de por qué a algunos les va peor que a otros, pero en general es menores de un año y que tengan alguna enfermedad crónica, ¿no? Ok, Ahora, vivimos en un país donde el sobrepeso infantil es una bandera, entonces, pues eso es una enfermedad preexistente. El sobrepeso y la obesidad es un estado proinflamatorio, y mantiene inflamado al cuerpo y es una inflamación que es poco efectiva. Entonces, cuando infecta el COVID el cuerpo de una persona con sobrepeso o obesidad, su respuesta inmunológica es excesiva, pero poco efectiva. Y es justo lo que daña en el COVID. ok. Por ejemplo, tú me imagino que te ha tocado tratar niños con síntomas, bueno, con COVID. ¿Qué síntomas te ha tocado que presenten? Creo que es importante que las mamás por lo menos los escuchen, porque luego igual y te voy a decir un ejemplo, mis sobrinos tuvieron mucho vómito, ¿no? Y calentura, uno un día y otra 2 días, pero ya fue como una alarma para, en este caso, para mi hermano, pero luego las mamás como que si no cumplen la lista que te está diciendo el Google, ¿no? O cualquier persona, si no cumple la lista, dices, no, no es COVID, ¿no? Bueno, ha habido un gran problema de comunicación internacional sobre los síntomas del COVID. ¿Y esto por qué se da? Porque sobre todo reportan los síntomas de los que llegan a los hospitales, ¿no? Entonces, desde que empezó la pandemia escuchamos fiebre, tos y dolor de cabeza. Y la gente se lo aprende y cuando tú le hablas por teléfono y le dices, te tienes que hacer una prueba, no, 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 es que no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza. Entonces no es COVID. Entonces, eso ha sido uno de los errores más graves. Es un virus que puede causar prácticamente cualquier síntoma, ¿eh? Es un virus que nos ha sorprendido a todos los doctores porque, dime el síntoma que quieras, te puedo decir que sí puede ser COVID. El que quieras, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. eso es un gran problema, porque obviamente te habla el paciente porque le salió un rash y le dices, hazte una prueba de COVID. Dice, ¿cómo? Pero es que no tengo fiebre. Tienes que hacerte la prueba de COVID. Entonces, ahorita cualquier síntoma raro, ya sea de diarrea, gripa, una alergia, es que esta alergia ahora me pegó un poco más fuerte que otros años, prueba. Es que inclusive de enfermedades neurológicas, inclusive de dolores articulares extraños, de todo actualmente hay que sospechar COVID, lo siento. Hay que agradecer que existe ahora la prueba de antígenos y por eso te decía que es una gran estrategia, porque es rápida, es más accesible y nos ayuda inmediatamente. Hay gente que esperando el resultado de una PCR ve a otras personas. A ese nivel. Oye, doctor, es que vi a una persona que resulta que cuando la vi estaba esperando el resultado de su PCR y ya salió positiva. No puede ser. Sí, sí, O sea, sí. ni esperando un resultado nos podemos mantener en cuarentena. Está la cosa grave. Es lo bueno del antígeno, que es rápido el resultado. 15 minutos y ya se sabe. Entonces, eliminamos ventanas, ¿no? de contagio. Entonces, cualquier síntoma que tenga su hijo actualmente hay que consultarlo con el médico. No es su opinión, no es su decisión. Hay que consultar a un médico. Ese es el problema. El problema es que hay tanta información disponible para la gente no médica que la gente quiere saltarse a la opinión del médico. A lo mejor el pediatra le dice, ¿sabes qué? Vamos a darle 24 horas, no le hagas la prueba, pero obsérvalo, aíslalo, etcétera, ¿no? Eso es diferente a que la mamá diga, no, esto no es COVID y va y ve a su mamá, ¿no? Sí, Entonces, siempre, cualquier síntoma actualmente de enfermedad,
debe estar supervisado y aconsejado por un médico, y eso es algo que se tiene que aceptar. Punto. Nos duele, nos molesta a veces tener que consultar a un médico por algún síntoma leve, pero es como siempre ha tenido que haber sido. Vamos que Claro. ahorita pues, es todavía más importante que tengamos esa visión un poco más general y completa de un médico sobre un síntoma que pudo haber tenido mi hijo o mi sobrino, etcétera. Sí, no, ese es un tema súper importante. O sea, yo me di cuenta, por ejemplo, a mi segunda semana de COVID, se me ponían los ojos rojos en la noche, pero rojos, rojos, ¿no? Y me dijo mi doctora, es síntoma de COVID, ¿no? O sea, hubo muchos síntomas que tuve la primera semana, que no tuve la segunda, hay muchos que me salieron en la segunda semana. O sea, yo mi piel, había playeras de manga larga que no me podía poner, o sea, como que todo el tema La sensible hipersensibilidad. estaba, ya soy blanca, me puse transparente, hasta mis uñas yo las veía como si estuvieran como moradas, ¿no? Que mi oxigenación siempre fue perfecta, pero Bueno, son como esos síntomas de que sí, tú lees la lista, porque todo el mundo va a buscar a Google, ¿no? Y no, o sea, no estaban ahí mis síntomas, ¿no? Por eso creo que sí es importante, justo yo también soy de la idea de que siempre los doctores, ¿no? Nada en internet, nada de le voy a preguntar a mi grupo de mamás, todo con los doctores. Eso es súper importante pues, y sobre todo cuando se eso es trata lo de correcto. niños, ¿no? Y Claro, sobre todo eso es cuando lo se trata correcto. de niños. Aquí nos Y cuando estamos a preguntaban, la mitad de una sí, pandemia frente a un virus que seguimos entendiendo, o sea, a mí cada día me sorprende algo del virus, imagínate. Y llevo un año ya atendiendo pacientes con COVID. Tengo pacientes que les ha dado una conjuntivitis de un solo lado, es COVID. O sea, sí, sí es un virus demasiado extraño y por eso, mientras más cercanos estemos de la opinión médica, más protegidos. sin duda. Aquí nos ponían, leí un caso de un niño que de un día a otro se murió. ¿Pueden empeorar así de rápido los niños? Bueno, es que ese tipo de circunstancias tampoco ayudan, ¿no? Porque habrá que ver el niño qué ¿Cuál edad era el tenía antecedente, alguna no? enfermedad, realmente estaba bien o no estaba bien. Entonces, volvemos a lo mismo. La información corre de ciertas maneras que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, desde el principio de la pandemia yo exhortaba a mis colegas a no compartir alarmantemente el caso que le pasa al 0.01 de la población. Ah, es que mi paciente se le cayó la pierna. ¿Por qué pones eso en Twitter a la población general? O sea, eso compártelo en un simposio médico. Entonces, Claro. generan pánico, pero a la vez no informan. Entonces, lo mismo. Yo me enteré, alguien le dice a alguien, mi hijo se puso muy grave de COVID y se murió. Esa le transmite la información a la siguiente. Se le murió un hijo de COVID y creo que no estaba tan mal. Siguiente. Fíjate que estaba perfecto y al día siguiente se murió de COVID. Así hasta que llega a la persona 100, donde dice, fíjate que un niño que ni siquiera estaba contagiado de COVID se murió de COVID en 10 segundos. Sí. Oye, ¿eso puede ser verdad? Pues quién sabe, habrá que ver cada caso, ¿no? Claro, el antecedente. Oye, con los niños, todo este tema que imagino que ya te habrán preguntado papás o demás, la reapertura de escuelas, ¿cuál es tu opinión? O sea, o sea, a nosotros como papás luego decimos, pues ya abrieron restaurantes y entendemos la dinámica y la economía y los restaurantes, ¿no? Abrieron bares, pero luego con papás dices, toda la salud emocional de entrada de los niños, ¿no? Que está haciendo todo sin poder tener como un contacto social, ¿no? Todo por Zoom. Realmente como estas medidas, esas reaperturas a nivel tú como doctor, ¿crees que estamos listos para regresar a las escuelas? No estamos listos, ¿no? Bueno, fíjate que es un tema interesantísimo y justo empezando la pandemia, formamos un comité médico y nos aliamos con un comité legal y formamos una pequeña empresa de consultoría que se llama COVID-6. Justamente lo que hace es analizar circunstancias específicas de empresas, escuelas y hacemos recomendaciones, ¿no? Cuando no sabíamos cuánto iba a durar esto, pues al principio hicimos visitas escolares, ¿no? Porque estaba cercano a lo mejor el regreso inminente. Verificamos todas las medidas, todas las instalaciones y les ayudamos a muchas escuelas de la ciudad, colegios privados, a hacer protocolos para el regreso más seguro a clases, ¿no? Inclusive un regreso en una circunstancia de semáforo rojo, ¿no?
qué medidas son las necesarias para que pudieran regresar los niños mitigando al máximo el riesgo. Y pues es un tema muy complicado, ¿no? Porque obviamente habría que poner una balanza y adelantarnos 10 años y voltear hacia atrás y decir, a ver, ¿qué hizo más daño? ¿El virus, la cuarentena, la poca convivencia de muchos niños, etcétera, ¿no? Creo que en este instante hoy, ahorita, no estamos listos para regresar a clases porque nuestro país es muy complejo. No vivimos en un país donde tengas controlado todo lo demás y entonces decidas que tu único riesgo va a ser las escuelas. Vivimos en un país donde hay 7 necesidades diferentes de las personas. Hay gente que tiene que salir a trabajar porque si no se muere de hambre. Hay gente que no quiere gastar en el cubrebocas porque alguien dice que no funcionan. Hay gente que no puede dejar de salir de fiesta. Hay gente que no puede dejar de viajar. Hay gente que tiene todas las comodidades para guardarse en su casa. Entonces, ¿cuál estrategia funciona para 7 tipos de necesidades? Sí. Y eso masifícalo a todos los problemas del país y por eso es un país tan difícil. Entonces, yo sí soy de la idea de que hay que acelerar el proceso para regresar a por lo menos un modelo híbrido con este tipo de asesorías y consultorías. No es yo, director de escuela, agarro y leo las medidas que a mí se me ocurren y las pongo, ¿no? Como al principio tú vas a un centro comercial y no se te ocurra no pisar el tapete sanitizante cuando el policía del centro comercial trae el cubrebocas de tela aquí. Sí. Pero no puedes pasar si no pisas el tapete sanitizante. Entonces, bueno, por supuesto que es preocupante tú decir, abrimos un nuevo sitio de vulnerabilidad cuando no hemos ni cerca controlado a los demás. Hacer núcleos pequeños, pues se ayudaría. Pero se necesitaría un compromiso de todos. Conozco y asesoré colegios también que hicieron pequeños núcleos y bueno, 5 niños. Y en las familias, 2 familias positivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tuvieron una comida con alguien. Entonces, le vamos a entrar a las escuelas, pues habría que ser súper estrictos con las demás medidas. Pero ¿qué va a pasar? Si tu hijo va a la escuela, para ti es, ya, si mi hijo está yendo a la escuela, pues yo ya no me voy a quedar aquí encerrado todo el día. Claro. Entonces, la psicología de abrir las escuelas, si no controlamos todos esos factores, si viviéramos en un país disciplinado, con apoyos gubernamentales, donde nadie tiene que salir a fuerza, pues es mucho más fácil, porque dices, es la única vulnerabilidad y es una vulnerabilidad que vamos a controlar y mitigar al máximo. Entonces, es una pregunta muy, muy tricky, ¿no? Sí, la verdad es que sí está tricky, pero lo que sí estoy segura es que no vamos a, o sea, los niños no van a regresar a la escuela como la conocían antes, ¿no? Yo dudo si en un corto tiempo vamos a vivir de la misma manera que vivíamos antes, o sea, sí creo que vino a cambiar pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque lo acabas de decir, lo sigues conociendo a este virus diario, o sea, diario hay algo nuevo, ¿no? Que no conocemos, entonces digo, ya la parte de los niños sí es un tema emocional, que luego ya platicaré con alguien de psicología, porque cuando a mí me dio el COVID, yo sí dije, la gente que se muere de COVID, además de que afecta tu salud, el tema mental está muy fuerte, o sea, cuando llegas a un hospital y te aíslan y estás con pura gente COVID, digo, no sé cómo funcione, ¿no? O sea, pero tengo casos que fallecieron de COVID, pero estaban solos, pues mentalmente, si tú no tienes una salud mental y emocional fuerte, te acaba. Y yo creo que a todos, o sea, ¿no? A todos te lo acaba un poquito. Y eso que yo estaba encerrada en un cuarto, o sea, yo decía, bueno, pues la estoy ahí librando, ¿no? Pero y yo eso nomás es que te dio COVID. Y tú hablas de Ajá, la gente que cercana a alguien que se murió de COVID. Pero sí, todas las personas que ni siquiera se han contagiado, que ni siquiera han tenido un caso cercano y que tenían una leve inestabilidad en la salud mental, personalidades obsesivas, personalidades ansiosas, bueno, esto les ha desatado sus enfermedades de una manera brutal. Es terrible el efecto psicológico que ha tenido la pandemia. Yo sí creo que vamos a regresar a algo muy similar a lo que teníamos. Hay que acordarnos ok. que pues la peste mató a la mitad de la población. Uh -huh. Se volvieron a abrazar, ¿no?
Esperemos. Entonces, Esperemos. yo creo que sí vamos a caminar hacia allá, pero no es este año, Sí, no es el próximo, yo creo que en unos 4 años. Poco a poco nos vamos a ir acercando. Ahora, pues sí hay que reinventarnos, o sea, no hay de otra, ¿no? Sí hay que decir, a ver, ¿era necesaria esta reunión de 300 personas guardadas en un mismo lugar? A lo mejor no, ¿no? Y era mal visto hacerla por Zoom o hacerla por digital porque como que perdía seriedad o validez, ¿no? Cuando actualmente pues, sí se van a utilizar mucho esas herramientas y obligaron a un país tercermundista a eliminar la hora nalga, claro, ¿no? O sea, a dirigirnos a oficinas más por objetivos que por horas nalga, y eso es en beneficio de muchas cosas, claro, claro. ¿no? Entonces, bueno, sí va a haber cambios que a lo mejor no queríamos hacer y no nos quedó de otra, pero no, el chiste es regresar lo más cercano a lo que teníamos en lo bueno, ¿no? Claro, Ahora, en totalmente. mi opinión, de por sí teníamos una crisis de deshumanidad por la tecnología. A mí me da pavor, ¿no? Lo que esta crisis viene a aplastar por completo lo poco de humanidad que quedaba, ¿no? Todas estas tendencias anti-tecnología, no hay que ser anti, pero bueno, de regulación de tecnología, pues van para atrás otra vez años, porque ahora hay una excusa de salud. Claro, sí. La verdad es que vino a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Digo, en muchos sentidos para bien, ¿no? Y en otros, depende de cómo lo veas, pues no, o sea, pues sí está afectando, ¿no? Digo, como papás intentamos que nuestros hijos, tú acabas de ser papá, ¿no? O sea, dices, pues bueno, ya mi bebé va a nacer bajo esta situación, pero hay muchas familias que dicen, yo no me quiero embarazar ahorita porque no sé qué le voy a ofrecer. Eso ya depende de cada quien, ¿no? ¿Qué le voy a ofrecer a mi hijo, no? Y yo siempre digo, pues sí, pero los niños para mí son como esta esperanza de que las cosas se tienen que arreglar, porque si no entraríamos en una apatía de que, pues ya así estamos, ya nos jodidos Claro. todos, ¿no? Ya no arreglamos nada para nadie, ya nos adaptamos, ¿no? O sea, creo que La ahí hay un tema. ignorancia, la ignorancia es una gran herramienta en muchas cosas, ¿no? Una cosa es tener memoria histórica y otra cosa es vivir como lo que se vivió en esa memoria. Entonces, claro, las guerras, por ejemplo, dejaron traumados a muchos, ¿no? No dejes un arroz en el plato porque si hubiera una guerra te estarías peleando por ese arroz. Ok, no hay que desperdiciar, pero yo no vivo con el estrés de Claro, que se vaya a una guerra, ¿no? claro, Entonces los niños no van a crecer con ese trauma. Ellos viven, se esté cayendo el mundo o no, él quiere jugar, claro, quiere su leche. Entonces al principio de la pandemia gente decía, uy, pobres de los que tienen hijos ahorita en la pandemia. Yo decía, pobres en un aspecto porque pues los tienen ahí en la casa todo el día, pierden un poco sus pocas libertades del tiempo libre, pero al mismo tiempo tienes a alguien que te obliga a olvidarte de lo que está pasando allá afuera y quiere jugar como si no estuviera una pandemia mundial. Entonces eso es una ventaja. claro. Y además, por ejemplo, yo tuve preeclampsia severa y síndrome de HELP cuando nació mi hija. Y yo estoy segura que los embarazos prematuros sí se han reducido un poco, igual de ser semanas tan tempranas, porque tienes a las mamás ahorita, pues literal en casa, o sea, sí las tienes como en un cierto reposo. Entonces creo que eso es como, ¿no? O sea, también hay que verle como el valor agregado a No, las cosas. claro, hay que ver el vaso medio lleno. Hay muchas cosas que han mejorado gracias a esta obligación. Digo, esas cosas de la naturaleza que reaparecieron animales que parecen extintos, cosas así. Pues dices, wow, ¿no? Pero pues sí, sí hay días que estás triste, el día siguiente estás un poco más esperanzado, luego te acuerdas, te enteras de un caso, te vuelves a entristecer, te desesperas, esto nunca va a acabar, me urge, bla, bla, bla. Entonces, pues hay que estar tranquilos, hay que tener esperanza y hay que bajarle a la leída de fake news, a comer esa información sin digerir de esta infodemia que estamos viviendo, que es más peligrosa que Ujú. la pandemia. Somos el segundo país en el mundo con más fake news. ¿Tú sabías eso?
No, pero lo creo. Lo Entonces, creo. imagínate eso, ¿no? ¿Y quién está usando además esa información para manipular a quién? Somos Claro. unos pequeños leyendo cosas que nos quieren dirigir, pues ahí estamos aceptándolo. El post-COVID. Bueno, el post-COVID es otro gran tema. ¿Existe como síndrome post-COVID O sea, o el crees primer que no? problema de todo lo que pasa después del COVID es que no está bien definido, no tiene el mismo nombre, no sabemos bien qué parte es real, qué parte es psicológica, qué parte no entendemos todavía. No se ha unificado un criterio internacional para eso, pero hay algo que está pasando y es muy claro. Inclusive en gente que tuvo un cuadro leve, que me habla y me dice, es que hago ejercicio y me canso. La tomografía del pulmón bien, sus niveles de sangre de todo bien, prueba pulmonar bien, y se cansa y no rinde igual. Y tengo muchos pacientes que sí, pasados los 14 días del cuadro agudo, pasados 2 meses, siguen con algunos síntomas muy variados de muchas cosas. Entonces, definitivamente hay algo, pero todavía no lo sabemos definir bien, todavía no lo tenemos estructurado. Algunos le dicen long COVID, algunos les dicen síndrome post-COVID. Algunas cosas no son que sea el post-COVID, sino son las secuelas del COVID. Algunas cosas inclusive van a ser COVID raros que duran más de 14 días y siguen infectando. Entonces, sí hay un caso, por ejemplo, de un paciente que duró con COVID meses, pero con COVID activo, contagiante, que se acabó Ok. muriendo. Wow. Entonces, no es lo común, no se deben de estresar, no deben de pensar, seguro yo soy ese caso, es un caso en millones. Solo es para que me entiendan, no sabemos todavía bien qué pasa en el post-COVID. La gran mayoría, obviamente, la gran mayoría de los 14 días ya no contagian. Los casos leves, moderados, Sí. los severos al mes, pero sí hay algo que todavía falta aprender, que ese es el long COVID o post-COVID, ¿no? Sí, de la influenza es sabido, o sea, a ti te da una influenza H1N1 y 3 meses te vas a sentir cansado, Sí. aunque ya estés Sí. bien, Sí, que porque ahí está la tienes. respuesta inflamatoria que pues, el cuerpo se tiene que recuperar. Sí, ahí es un punto importante. Digo, en mi caso yo sí me hice la prueba a los 15 días porque mis papás estaban más nerviosos que yo, ¿no? Aunque mi doctora me dijo, no es necesario, ¿no? Pero me dijo, y puedes seguir saliendo positiva, no significa que vayas a Exacto. estar infectando, ¿no? Y ya salió negativa, pero sí me quise hacer la de los anticuerpos, pues para saber si había generado anticuerpos y sí los genere, pero ¿hay algún rango que te diga, ese es un buen rango de anticuerpos o anticuerpo es anticuerpo, no importa el O número sea, de... lo ideal es tener una prueba cuantitativa de anticuerpos. Ok, Cuantitativa quiere decir que nos va a arrojar un número. No nos va a decir si tienes o no tienes. Y cada laboratorio, o no cada, pero algunos manejan una medición diferente a otras, ¿no? Entonces habría que ver cada estudio en especial, asesorado por un médico. Yo te digo, la gente quiere saltarse a los doctores, como se claro. saltan a los arquitectos para construir sus casas. Está Pero pues bien. no se puede. Entonces, si alguien tiene una prueba de anticuerpos que quiere ser interpretada, busquen a un médico de su confianza y que les ayude a decir si tienen, si no tienen, si les sirven, qué hacer. Esa es la Ok, recomendación. buenísimo. Y pues en teoría, la teoría ahorita de cuánto tiempo te pueden durar estos anticuerpos, aunque los tengas, no quiere decir que vas a ir por la vida pues libre sin protegerte, ¿no? Ese es Lo que otro se ha visto tema. es que aunque tengas una buena cantidad de anticuerpos, aparentemente duran 3, 4 meses. Ok. Y aún así, pues uno se tiene que cuidar porque es la parte que no sabemos. También nos preguntaban si alguien se vuelve a contagiar, ¿le puede ¿Es dar más más grave? fuerte, le puede dar más Sí le leve puede o... dar más fuerte, sí le puede dar más leve. Yo he tenido los dos casos, pero tengo más de 100 pacientes recontagiados. Wow. Entonces, eso es obvio que se pueden recontagiar. Luego, las nuevas cepas, ni siquiera sabemos si los anticuerpos que hiciste para la primera infección sirven para las nuevas cepas. Entonces, hay que cuidarse idéntico. No sirve de Claro. nada que te haya dado COVID y tengas anticuerpos. En mi opinión, hay que seguirse cuidando exactamente igual. Entonces, ¿para qué te los haces?
Sí, 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 ¿no? totalmente. O sea, O creo sea, que eso esa es es, como mi opinión. Porque sí, entonces les dan esa sensación, ¿eh? de seguridad y en su mente, porque así somos, y no solo los no doctores, los doctores también somos humanos y también nos entran estas ganas de decir, quiero que ya tenga anticuerpos y entonces estoy más tranquilo. Hay que cuidarse idéntico, punto. estoy de acuerdo. Pues muchas gracias por estas respuestas, Andrés. Sé que le va a aclarar a mucha gente, sobre todo a la audiencia que me sigue a mí, que son mamás, para que tengan más claridad, porque sí, vamos a seguir teniendo dudas, ¿no? Pero yo creo que más adelante, ya cuando tengamos claridad sobre el tema escolar, podamos platicar de este proyecto que tienes, ¿no? Porque me Claro, imagino que esa va a ser una gran duda para mamás, papás, que cuando les digan, vamos a regresar, ¿cómo saber si tu exacto. escuela, si toda tu escuela, no Buenas solamente medidas. física, ¿no? Todo el No, mundo sí, va a sí. tomar las medidas necesarias. Así que muchas gracias por el espacio y por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier cosa volvemos a otra sesión. Claro que sí. Mil gracias, Andrés.